hace poco más de un mes se estrenó la nueva adaptación en pantalla de Entrevista con el vampiro. Y como siempre que sale a relucir esta saga de nuevo en nuestros televisores, se ha abierto un poco de debate en las redes. En este caso sobre lo que es realidad y lo que no es realidad del discurso que nos están contando. ¿Por qué? Pues porque esta saga está contada desde lo que se conoce como un narrador sospechoso. A ver, de base, hay tres tipos de narradores. En primera persona, con el narrador protagonista, es decir, yo te cuento mi vida, el narrador testigo, es decir, te cuento la vida de alguien o un suceso del cual yo tengo algún tipo de relación, y luego está el monólogo interior, que es cuando el protagonista te da la chapa con sus pensamientos. Luego está el narrador en segunda persona, que es el que te cuenta la historia haciendo que tú seas el protagonista. Vamos, como los libros de Elige tu aventura. Y luego, el más común de todos los narradores, que es en tercera persona, que está el omnisciente, el cual sabe absolutamente todo sobre la historia, y el, nunca me acuerdo bien de cómo se dice esta palabra, y el equisciente, que es el que sabe muchas partes de la historia, pero no toda la información. Pero vayámonos a lo interesante que es Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro es una saga en la que se juega muchísimo con el narrador que te está contando la historia. Y principalmente porque te lo cuenta en primera persona la mayoría de las veces. El primer libro, que es Entrevista con el vampiro, está contado desde la perspectiva de Louis de Pontdulac, y luego los siguientes 4 libros de la saga, que son Lestat el vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos y Me moche el diablo, están contados desde la perspectiva de Lestat de Lioncourt, que es el villano de la primera parte de la saga. Luego hay muchas más sagas, vale, de acuerdo, hay muchos más libros, pero no nos vamos a centrar en ello. Lo importante es que el primer libro está contado desde una perspectiva y a partir del segundo hasta el quinto desde otro personaje. ¿Qué ocurre con la primera persona? Pues ocurre lo mismo que cuando tu colega te está contando una historia. Tú, como oyente o como lector, tienes que elegir si te crees o no esa versión. Y es que con la primera persona puede ocurrir una de las cosas más maravillosas del mundo narrativo, que es la aparición del narrador sospechoso. ¿Qué ocurre con el narrador sospechoso o el narrador deficiente? Pues que es un narrador del cual no te puedes fiar al 100% de que te esté contando la verdad. Él te está contando su versión y por tanto decide exagerar determinados detalles, omitir otros o literalmente mentir sobre lo que te está contando. Vamos, algo así como cuando tu mejor amigo te está contando su drama y su perspectiva de la historia. Como es tu amigo, pues tú decides creerle, pero a lo mejor él no tiene razón o a lo mejor no te está contando toda la verdad. Pues con el narrador sospechoso es lo mismo. El espectador, el oyente o el lector tiene que decidir si lo que le están contando se lo cree o no se lo cree. Y es que aparte de que la serie ha creado infinitos cambios con respecto al canon y respecto a la novela original, ojo, que no digo yo que estén mal, porque generan mucha más intensidad en ciertos conflictos, crean jerarquías, diferentes dinámicas, y es verdad que hay cosas que se echan de menos, pero las suplen bastante bien. La cuestión es que se han mojado en algo que me ha parecido muy interesante. Como os decía, Entrevista con el vampiro está contado desde la perspectiva de un señor. Pues bien, hay un personaje el cual es súper maltratado durante la primera novela y en el que la serie ha decidido hacer especial hincapié y darle el punto de vista del narrador en el tercer episodio. Creo que es en el cuarto. El personaje de Claudia. Claudia, para los que no sepan de qué va la saga, y esto no es un spoiler, es una niña que es transformada al vampirismo. Sus conflictos, por supuesto, tendrán que ver con la disforia corporal, con el paso de los años, con que tiene el aspecto de una niña, etc. Y es verdad que la serie ha decidido generarle otros conflictos, pero es muy interesante, por primera vez, dar cierta voz a personajes que no tienen esa posibilidad dentro de la saga. El problema radica cuando la gente solo se cree ese punto de vista, es decir, solo lo que se les está contando, sin entender que están frente a un narrador sospechoso. Obviamente, un narrador sospechoso, un narrador deficiente, lo que va a hacer es pintar peor los actos de sus enemigos o de aquellos que les han hecho daño. Y justamente eso es lo que está ocurriendo con muchísimos personajes y ahí es donde está viniendo el debate. El personaje de Lestat, el que está presentado como el villano de la saga, está siendo súper maltratado a ojos de muchos espectadores porque se están centrando especialmente en el punto de vista de Louis y de Claudia, que son pues los héroes, los mártires. ¿Qué ocurre? Cuando estás viendo un material audiovisual que está contado en primera persona desde una perspectiva tan
poco objetiva como es el de nuestro protagonista, no puedes creerte todo lo que te están contando. Y ahí está el problema que está ocurriendo con los espectadores de esta saga. Se lo están creyendo todo. Por tanto, Lestat, que es el personaje más adorado de toda la saga, que todo el mundo le ama y muy poca gente le odia, esto es así, por muy malo que sea, está quedando fatal a ojos de los espectadores. Y yo digo, normal, porque es el villano a ojos del protagonista del primer libro y de la protagonista del primer libro. No le van a dejar bien. Lo interesante de un narrador sospechoso es saber cuándo está diciendo la verdad y cuándo está mintiendo. El problema es que nunca vas a saberlo del todo. Y es que no hay que olvidar que Entrevista con el vampiro es una saga de terror y no hay narrador más interesante o más satisfactorio para el thriller o el terror que el narrador sospechoso. Pero vamos, que hay muchísimos más ejemplos que esta serie. Tenemos Cómo conocí a vuestra madre, en donde hasta el creador explicó que la versión que nosotros hemos visto, que es la de Ted, no es del todo fiable. Mr. Robot o, por ejemplo, la serie de The Affair, que es, por lo que he entendido, una especie de efecto Rashomon en donde se cambian los diferentes puntos de vista alrededor de una infidelidad, en donde cambian cosas tan significativas como detalles de la historia, objetos que los rodean, ropa que lleva uno, palabras que dice el otro, muy interesante también. Pero si luego queréis ver alguna película contada desde un punto de vista que no es un narrador omnisciente que lo sabe todo y lo conoce todo, pues tenéis ejemplos como Forrest Gump, Yo, Tonya, El Club de la Lucha, Sospechosos Habituales. Pero bueno, yo ya dejo de daros el coñazo con esto porque esto era un vídeo muy cortito para explicaros un tipo de narrador muy interesante y del cual podéis sacar muchísimo partido si queréis contar algún tipo de historia. Con esto os dejo tranquilos en Halloween o en el Día de Todos los Santos. ¡Chao!